Monseñor, saludo cordial, bienvenido. Bueno, un saludo cordial a todos los que nos ven por estos medios modernos de comunicación, estas redes sociales, para una entrevista con tu programa o tu periódico risaraldahoy.com. Correcto. Bueno, Monseñor, me imagino que listo para, me perdona la palabra, para el ajetreo de Semana Santa. Es evidente que en Semana Santa hay mucho trabajo, muchas actividades. La catedral tiene que empezar desde antes a organizar las imágenes, las andas, los cargueros, muchos detalles que tiene la Semana Santa. Y desde el punto de vista espiritual, prepararnos nosotros para las procesiones, para la predicación, para cubrir lugares en donde no hay sacerdotes por cuestiones, pues por dificultades o por falta de sacerdotes. Tenemos ayudas en veredas especiales, en Marmato, en Supía, en Río Sucio, en varios lugares donde los padres que trabajan en la universidad o en el seminario salen a colaborar y ayudar. Entonces estamos pendientes de muchos detalles, la gente pide también ayuda a las veredas, que son importantes, y además aquí en la ciudad, la procesión, la predicación, la guardia romana, los cargueros, muchísimas cosas que exige la Semana Santa. ¿Su presencia es 100% en Pereira, Monseñor? Espero sí, porque ya cumple 75 años en agosto, Sí. en este año, y entonces ya las fuerzas no son las mismas que antes. Espero participar aquí. Sí, mi presencia es en la catedral, toda la semana, desde el domingo de Ramos hasta el domingo de la Resurrección. El obispo preside el Vía Crucis, por ejemplo, el Viernes Santo, la misa de la Cena del Señor el jueves, la procesión del prendimiento el jueves, muchas actividades. Sí. Esa es mi presencia, no voy a otras partes porque requiere la catedral y la ciudad de Pereira que el obispo esté acompañando a la Semana Santa de Pereira. Sí. Monseñor, ¿cuál debe ser la preparación de un católico verdadero, de un católico para la Semana Santa? Pues además de la Cuaresma y todo eso, durante lo que tiene que ver con las celebraciones como tales. ¿Cuál debe ser la participación de un católico? Un católico comprometido y practicante debe saber que la Iglesia celebra esta Pascua cada año, que es el paso de la vida terrena a la vida eterna. Es el paso que el Señor da de este mundo a la eternidad junto a su Padre para salvar a la humanidad. Pues la actitud es, primero, estar en paz con Dios, evidentemente. Estar en paz con Dios significa yo y todos tenemos pecados, tenemos faltas, tenemos debilidades, tenemos cosas y nos hemos apartado de Dios de alguna manera durante el año, y por lo tanto lo primero es estar en paz con Dios. Lo segundo, buscar la paz con los hermanos, con la gente, con la familia, con la esposa, con los hijos, con los vecinos. Tener un corazón dispuesto a no odiar a nadie, a no tener discriminación con ninguna persona, es decir, un corazón limpio frente a Dios y frente al prójimo. Y lo tercero es tener un deseo de participar con fe en las celebraciones litúrgicas, en lo que significa esos últimos 3 días de la vida del Señor. Ustedes saben que en los evangelios se ven 3 etapas. 30 años de la infancia de Jesús y la juventud de Jesús, que eso es muy poquito lo que hay escrito. 3 años de la predicación del Señor y 3 días de la pasión. Por eso los apóstoles, desde la última cena hasta que el Señor resucita, van siguiendo paso a paso cada momento. El momento de la cena, el momento de la oración en el Huerto de los Olivos, en el momento de la toma como preso al Señor y llevado a los calabozos del templo de Jerusalén, el momento de que se empieza el juicio a la madrugada del Viernes Santo, la ida donde Pilato, la ida donde Herodes, todo lo demás. Entonces, un católico, ¿qué es lo que hace? Seguir al Señor paso a paso en este misterio de la redención, contemplando cada acto en el cual el Señor actúa y hasta la muerte, hasta ser crucificado. Por eso, ahí está la Virgen acompañando
ahí están algunas mujeres de Jerusalén, los apóstoles lo abandonan y todo esto. Un católico debe acompañar ese acto final del Señor hasta morir en la cruz. Monseñor, un católico que se va para Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, San Andrés o cualquier parte de paseo, ¿le debe quedar algún remordimiento? Pues si ellos van a descansar y allá encuentran alguna capilla, algún capellán o alguna celebración de la Semana Santa, por ejemplo en el Rodadero hay una capilla y una parroquia, podrían estar, pero nosotros no podemos decir que está bien que un católico abandone la práctica de su fe por ir a descansar. Yo creo que tomar la Semana Santa como una semana de vacaciones para un católico verdadero es un error. Ahora, para un católico desteñido, como dicen ahora que el Partido Conservador está más desteñido que porque hay muchas facciones. Entonces, Padre, está metiendo usted en ligas mayores. No. Entonces, hay católicos de muchas clases. Yo creo que realmente un católico que solamente vive fiesta, una parranda santa, una actividad que no es acorde con la fe, con la relación con Dios, es muy triste y es una forma de alejarse de Dios y es una forma triste de celebrar la Semana Santa, que es la obra grande de nuestra redención. Realmente yo creo que de estos católicos reales van quedando muy pocos y la iglesia se va reduciendo muchísimo, porque una vez dijo el Papa Juan Pablo II, si nos quedamos 12, como los 12 apóstoles, ya es mucho, pero realmente sí hay mucha tristeza. Hay gente humilde que sí participa de la Semana Santa, pero muchos otros están pidiendo como un tiempo de descanso, no como un tiempo de reflexión y de profundidad de la fe. Monseñor, cada Semana Santa la Iglesia envía un mensaje a sus feligreses, al mundo católico y seguramente para los que no son católicos también. Este año, por ejemplo, en nuestra diócesis, o en su diócesis, perdón, ¿cuál va a ser su mensaje? El mensaje que yo saqué para la Semana Santa y que los padres lo van a distribuir, creo que en los programas o en alguna cosa, yo centré mi reflexión, primero, la acción pastoral, apoyando 3 grupos de personas en la acción pastoral este año y en la Semana Santa, que son los niños, los jóvenes y la familia. Tenemos que hacer énfasis en eso. Los niños, el rescate de los niños, para quitar de la cabeza esa fama que ha cogido la iglesia y que no es verdad, que todos los sacerdotes están perjudicando a los niños y que son destructores de los niños y violadores de los niños. Eso es algo terrible, eso no es cierto. Pueden haber casos en la iglesia, pero los casos que se dan en muchas instituciones también. En una encuesta que se hace, parece que en otros lugares de educación, de otras instancias, pero también en la iglesia, donde el Papa quiere 0 tolerancia. Entonces queremos llevar un mensaje a los niños en Semana Santa y todo el año. A los jóvenes también, diciéndoles que ellos son los que están ahora cambiando el mundo. Prácticamente desde el punto de vista de la Colombia que tenemos ahora, con el cambio, ha brotado mucho de la mente juvenil, el cambio que se requiere en Colombia. Y la familia es fundamental. La familia es el lugar donde viene la persona humana a este mundo y en donde se dan los principios fundamentales de la formación humana y cristiana. Por lo tanto, hemos hecho actividades con parejas y estamos haciendo en las parroquias grupos de parejas, actividades, evangelizándolas y haciendo una labor grande en toda la diócesis, no solamente en la ciudad de Pereira, en toda la diócesis. Eso por una parte. Y el mensaje mío de Cuaresma es 3 miradas del Señor. La primera mirada del Señor desde la cruz, que nos mira allá, a la gente que está allá, y nos dice, mírenme a mí, que yo estoy muriendo aquí por salvarlos. La segunda mirada del Señor es la mirada desde los pobres, porque el Señor está en los pobres, y un pobre que nos mira es el Señor que nos mira. Por lo tanto, el Papa nos dice que hay que aprender a descubrir la mirada
de Dios en los pobres, en la gente más sencilla. Y luego la mirada que nos hace el Señor desde nuestro nacimiento al elegirnos para la vida y para decirnos, Dios no abandona nunca al ser humano. Dios está siempre con todo ser humano. Dios es el creador y la criatura está pendiente de Dios y Él pendiente de nosotros. El que se descuida en esa relación con Dios es el ser humano. Dios nunca retira la mirada del ser humano, nunca se despensiona de la humanidad, nunca dice esta criatura no la miro, este señor que yo creé, este indígena, este de Australia, de cualquier parte del mundo, porque Dios es un Padre responsable con nosotros. Pero la mirada de Dios cuando nos crea, la mirada de Dios cuando está en la cruz y la mirada de Dios con los pobres, que continúa mirándonos desde los pobres para que tengamos caridad con ellos. Es decir, Dios está a nuestro alrededor. Monseñor, han pasado ya 2 años desde la pandemia por el tema del COVID-19. Desde su mirada, ¿usted cree que quedó resentimiento en la gente, en la población? Porque es que uno ve tantas cosas que de pronto hasta no veía antes de pandemia. Hay una cosa, la pandemia sí ha tenido un efecto grande. Primero, quiero ser menos exagerado, la parte psicológica, la parte psíquica de las personas. Se está viendo ahora un poquitico el aumento del suicidio, de la gente que no quiere vivir, de la gente que quedó como herida un poquitico con la pandemia. También se ve la depresión de muchas personas. La pandemia dividió un poquitico los hogares, no los unió. Cuando se encontraban ahí reunidos, amontonados en la casa, hubo muchos problemas, muchas dificultades, muchas peleas, muchos reclamos, mucho dolor. Sí. Los hogares se fueron debiliendo. Y pastoralmente se ausentó mucha gente de las comunidades de evangelización, de los grupos. Hubo como un desánimo de la gente al no poderse reunir y al no tener pues toda la eficacia en las reuniones virtuales que se hacían en la parte pastoral. Luego los padres sí han dicho que hubo un bajón en varias parroquias con respecto a la capacidad de convocar la gente a la evangelización, a la catequesis. Estamos retomando poco a poco, pero sí quedó muy herida la evangelización y el apostolado con la pandemia. Sí. Y lo último fue el cierre de muchas empresas y en ese proceso de recuperación después de la pandemia el costo de vida. Claro. Una de las cosas más sencillas que yo siempre he dicho, que es lo que más alimenta a la gente en Colombia, que es huevo con arroz, digámoslo así. Y ahora el huevo es un alimento fundamental, que ya para nada el colesterol. Señor, pero un huevo con arroz sabe muy delicioso. Sí, pero valía 200 pesos. Ahora vale... ¿Cuánto vale un huevo hoy en día? Como más de 600 pesos. El costo de vida se quedó. Se encarecieron las cosas por el transporte y por el estallido social. Recuerda que el estallido social fue espantoso. Sí. Fue una cosa como de muerte, de destrucción, ese viaducto horrible, lleno de jóvenes, ahí parando el tránsito, las carreteras, las cosas, las ambulancias, como una locura, donde hubiera durado más yo creo que estaríamos en una situación más difícil. Y todo esto, le quiero decir, hizo que el costo de vida subiera. Y eso es efecto de la pandemia. Correcto. Efecto de la pandemia. La pandemia tuvo enfermedad psíquica, psicológica, pastoral y también monetaria o económica. Monseñor, este año es el año político. ¿Qué espera usted como obispo, la iglesia de esta gente que está en plena campaña, y qué espera usted de quienes van a ser los nuevos gobernantes de esta región y del país? Bueno, mira, hay un factor, el poder enloquece, el poder es necesario que haya un alcalde, que haya un gobernador, que haya un consejo, que haya una asamblea,
que haya unas juntas comunales o unas juntas de administradoras locales y todo lo demás. Lo único que pedimos siempre nosotros es que los que están como candidatos a dirigir los municipios, los departamentos, las asambleas, los consejos, tengan algo de proyección social, algo de servir a la comunidad, porque realmente el que está en el poder siente que cogió el cielo con las manos y que es omnipotente, que es omnipotente y que ya va ni a saludar a los que saludaba antes de la votación, que ya se encierran en su poder, en su castillo y en su prepotencia. Ajá. Por lo tanto, la prepotencia del que alcanza el poder es algo que vemos con frecuencia cuando ya una vez elegidos se olvidan de sus electores. Entonces, lo único que yo diría es, desde el punto de vista humano y cristiano, que al menos hagan bien social a aquellas personas que los eligieron y que la gente buena siempre espera un trabajo honrado y correcto en aquellos que ostentan el poder. Porque no nos digamos mentiras, la corrupción sigue campante, sigue rampante y puede estar en muchos corazones que quieren aprovechar ese cuartico de hora que tienen de poder para poder llenarse un poquitico de dinero y hacer su agosto, como decimos nosotros, para poder asegurar su futuro con dineros que son dineros de la comunidad. Lo único que les pido es, ojalá sean honrados, ojalá hagan obras importantes para la comunidad y que sientan que si se les delega un poder es para el bienestar de todos, pero eso es muy difícil. Yo creo que se pueden contar en los dedos de la mano los alcaldes correctos del país. Eso ha sido, yo estuve en el Huila de los 19 alcaldías que yo tenía allá, una o dos daban la medida buena de la gente. Sí. Lo demás eran difíciles, muchas dificultades, mucha corrupción, y eso puede suceder en todas partes. Entonces, yo lo del poder lo necesitamos, pero que al menos tengan un sentido de justicia con la gente que los ha elegido. Y a propósito de ese tema, monseñor, ¿cómo ve usted los gobernantes de nuestra región, al señor alcalde de Pereira, al señor gobernador? ¿Cómo ven sus acciones a favor de la gente, de la ciudad y de la región? Pues yo en este momento respeto mucho a las autoridades y yo veo que han tratado de dar como respuesta adecuada a las exigencias de la ciudad. Lo que pasa es que el departamento y la ciudad son regiones muy dinámicas entre nosotros, porque el eje cafetero es muy importante a nivel nacional. Y de tal modo que uno ve la buena voluntad del señor gobernador, muy sensible en la parte social, y muy preocupado por programas que tienen y que ha tenido, y creo que ha alcanzado a desarrollar en parte. Lo mismo lo de la alcaldía de Pereira, con la herencia del doctor Gallo, que fue pues una alcaldía que la gente reconoce como importante, de mucho valor, y también el doctor Maya pues ha buscado la manera responsable de manejar los dineros para hacer progresar la ciudad. Lo que pasa es que la ciudad tiene muchas exigencias, la movilidad de la ciudad es complicada. Así es. El desempleo y la gente que está por las calles, la parte de las invasiones que son prácticamente piecitas o casitas en tierra, al lado de las cañadas y partes difíciles para poder sobrevivir. Hay muchas necesidades de la ciudad que pide y exige cada vez más para su desarrollo mucha atención social. He visto sinceramente esfuerzos en estas personas y que hay que pensar que se debe seguir, porque Pereira no puede tener su marcha de desarrollo ni tampoco la respuesta a las exigencias sociales, porque sí hay desempleo y sí hay mucha pobreza. Hay pobreza en las invasiones. A mí me aterra cuando veo uno desde los puentes o baja allá al sitio por el río Consota, por la Dulcera, por tantas partes,
unos tuburios inmensos. Vaya usted allá a la curva, donde sube usted casi al Rocío Alto, ve toda esa ladera como casas de pesebres ahí, sostenidas con nada, con una pobreza inmensa. ¿Cuándo tendremos la posibilidad de desarrollar eso más humanamente y de no permitir que la gente esté tanto al borde del río, tanta miseria? Hay muchas cosas que hacer. Bueno, monseñor, dos preguntitas finales porque sé de su tiempo y agradeciéndole su generosidad. La fortaleza que les da el Papa Francisco. Pues el Papa Francisco, con sus 86 años, 85 años, y con su salud difícil, física, pero la mente muy clara. Muy lúcido. Muy lúcido. Primero, él sufre con el mundo, con las guerras del mundo. Y él ha tomado una opción por Ucrania, que es agredida por un país poderoso que está cerca allí. Y Ucrania tiene derecho a defenderse, como lo ha dicho el Santo Padre. Y bueno, todo lo que pasa en Siria, lo que pasa en Medio Oriente, lo que pasa en el mundo, el Papa lo siente y lo experimenta. El dolor que siente el Papa al ver un obispo preso allá en Nicaragua. El Papa dijo que esa era una dictadura hitleriana, que esa era una dictadura horrorosa, lo dijo en una entrevista. Este señor expulsó el nuncio y que cerraran la oficina de la nunciatura en Nicaragua. Las hermanas de la Madre Teresa tuvieron que irse para Costa Rica, porque también fueron expulsadas, prohibió las procesiones, de todo. Una persona que llega el momento en que toma el poder y se vuelve absolutista. De lo que usted hablaba ahora. La prepotencia máxima es un dictador. Es un dictador que coge con las fuerzas militares a dominar el país. Y mientras tenga tranquilas las fuerzas militares, ahí tiene el poder. Y algunos economistas que están ahí. Y así empobrezcan un país. Entonces el Papa nos ha animado a evangelizar, a catequizar, a compartir con los pobres, a admitir o a incluir en la iglesia a todas las personas, a respetar a los demás en sus ideas, aún predicando nuestros principios morales y espirituales. El Papa para nosotros ha sido un gran soporte de dignidad, de claridad y de fortaleza frente a toda esta avalancha de ideas que son a veces muy inhumanas y que a veces nosotros padecemos en muchas partes del mundo, porque la iglesia no vive en paz en muchos lugares del mundo. Aquí en América Latina ha tenido momentos difíciles y en otras partes del mundo también ha tenido persecuciones, como en Sri Lanka, donde han quemado iglesias y templos, en Pakistán, en otros lugares del mundo. Pero el Papa ha sido una fortaleza para nosotros y ha sido como alguien que abre las puertas de la iglesia para que todo el mundo pueda participar de la vida cristiana. Ustedes que son tan cercanos al Papa, monseñor, ¿ven la posibilidad de que él renuncie pronto? Yo creo que el Papa, que es jesuita, es muy práctico. El Papa Benedicto era alemán y los alemanes son más exactos. Y los alemanes dicen, cuando yo ya no pueda gobernar, me dicen, dijo a uno o dos personas, y el Papa también lo dijo. Ese Papa, cuando le eligieron, dejó una carta en manos de unos cardenales diciendo, cuando ya me vean que esté fallando así, me pueden hablar y me pueden decir con toda tranquilidad al secretario de Estado. Díganlo, que uno ya de cierta edad no se da cuenta de lo que está haciendo. Yo creo que el Papa tiene previsto eso, pero mientras tiene fuerza y claridad mental, él sigue trabajando. Veremos el momento en el cual él diga que no más. Tiene 85, 86 años, llegará el momento en que diga, hasta aquí llegué, ya no más, que elijan otro Papa, porque él puede ser también muy consciente que uno ya desgastado, totalmente minado, totalmente incapacitado, pues no puede insistir en seguir gobernando la iglesia. Yo creo que él, el día o los días cuando le eligieron, dejó una carta también secreta en manos del secretario de Estado, de alguien, para que le informen en un momento dado que ya no conviene más que siga, en el sentido de que puede renunciar él mismo, porque él no le va a renunciar a nadie.
El Papa no tiene ninguna instancia que le exija renuncia. Sí. El Papa es el mismo el que toma la decisión, como lo hizo Benedicto. Señores cardenales, tal día me voy a Castel Gandolfo y ustedes se reunirán para que elijan el sumo pontífice y yo aceptaré el que elijan. Yo me voy, pero no les renuncio, sino que yo les digo que se reúnan. Ordena que se reúnan los cardenales para elegir un nuevo Papa, porque el Papa no tiene ninguna instancia. A nadie le renuncia el Papa. Él es autónomo total y absoluto. Correcto. Por lo tanto, el Papa debe tener previsto eso y como buen jesuita organizado, yo creo que debe tener esa instancia, pero no lo veo de inmediato porque lo veo muy lúcido. Monseñor, y en ese sentido le hago una pregunta muy respetuosa a usted. ¿Usted también ha pensado en esa posibilidad? Ah, sí, no, es que nosotros sí, por obligación. ¿Ah, sí? El Papa no tiene ninguna obligación en el derecho canónico. Nosotros tenemos un canon, que es el 401. Código de Derecho Canónico, canon 401. Y ese canon dice: el obispo que llegue a la edad de 75 años debe presentar la renuncia a su cargo o a su diócesis al romano pontífice. Sí. Entonces, yo cumplo este año 75 años el 5 de agosto. Por lo tanto, en el mes de julio debo mandar la carta de renuncia al Santo Padre. La práctica es que en varias ocasiones el Papa deja a ese obispo, mientras tenga fuerza o tenga claridad mental, lo deja 6 meses, 1 año, 2 años, máximo 3 años. Lo puede dejar ahí o, bueno, ha habido casos de casos. Entonces, hay algunos obispos que les aceptan la renuncia casi de inmediato, no el mismo día, sino a los 2, 3 meses. Sí, sí. Bueno. Hay otros que los dejan 6 meses mientras van consiguiendo el reemplazo. Otros que están 1 año o 2 años. De tal manera que no hay una ley así tajante en la iglesia que cumple usted. Hay algo tajante en la iglesia que es unos 80 años. En los 80 años ya nadie tiene jurisdicción en la iglesia. Eso es clarísimo en los dicasterios o congregaciones, o como si fueran los ministerios de la iglesia, ¿no? Ya a los 80 años no elige papa, no va al consistorio, no va al conclave. 80 años sí, ya está tajante. Oiga, Monseñor. Pero 75 pueden dar un plazo y el Papa puede decir, ya acepta en diciembre, usted ya le va a dar reemplazo o quédese 1 año más, o sí, depende. O sea, Monseñor, que yo lo veo a usted 2 o 3 Semanas Santas más en Pereira. Ayer el periódico, el diario que me vino a entrevistar aquí, con Óscar Osorio Espina, muy amable, estuvimos charlando, nos reíamos de eso, pero yo sí quisiera que viniera otro obispo para el año entrante ya con más fuerzas y más dedicado. Pero si el Papa dice, y yo tengo todavía alientos o fuerza, pues yo le obedecería al Santo Padre o a la Iglesia, que dirá, quédese mientras nombramos, quédese 1 año más o 6 meses más. Oiga, Monseñor, ¿y qué hace un obispo después de que renuncia, que se retira de un cargo de estos? Mire, sigue siendo obispo, evidentemente, porque la consagración episcopal no se borra. Se va a vivir a algún lugar, algún sitio. Por ejemplo, Monseñor Tulio está viviendo en Medellín con los padres de la comunidad de ellos, de esa comunidad. Monseñor Suescún está viviendo en Bogotá, en una casa, colabora en algunas parroquias. Puede ir a celebrar en alguna misa, puede ir a algunas confirmaciones, dicta algunas charlas, ¿sí? Ya quedan como los militares, sin ejército, sin mando, pero colaborando, estando con su familia, o bueno, yo creo que hay muchas cosas que hacer, hay mucho que escribir, las memorias, hay mucho que leer, hay parroquias donde ir, hay que hacer un plan de descanso, colaborar en actividades como confesar. Yo conocí muchos cardenales ya retirados en Roma, sentados en los confesionarios de las iglesias, con un horario para confesar, para predicar, para ir a celebrar una misa allí, confirmar en otro lugar donde lo mande el obispo a uno. Ya uno termina siendo un obispo que puede servir y ayudar. Correcto. Sí, ya no tiene responsabilidad ya se quita un piano de encima
y queda como libre. Bueno, Monseñor, su bendición y su mensaje para la gente de Risaralda. A todos ustedes los invitamos a que participen de la Semana Santa, que se acuerden de Dios nuestro Señor y que ustedes son criaturas. Todos llegaremos un día al día último de nuestra existencia. Se acabará el mundo para nosotros, se acabará nuestra forma de respirar y de vivir. Acuérdense del Señor, no hagan de la vida una parranda permanente y piensen que la Semana Santa es un momento para meditar en el final de la vida, como fue el final de la vida de Cristo, para vivir unidos a Él. Entonces yo los invito a que vengan a la Semana Santa a sus iglesias, donde estén, a sus templos, a sus lugares, y que participen de la vida de Dios con esta Semana Santa y que hagan de su hogar un ámbito de paz y de alegría. Y yo los bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.